Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por este día. Doy gracias a Dios porque Él es quien nos restaura y nos llena de fuerzas para seguir sirviéndole. También doy gracias a Dios porque es bueno. La verdad es que no me quejo de él. Imposible sería quejarse. Sería muy patudo de nuestra parte. Eh, y me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias y busquemos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 6. Lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 12, del 1 al 6. Y si ya la encontró, no sé si somos tan rápidos, pero si es que ya la encontraron, le daremos lectura. No traje mis lentes, así que tengo que esperar que ahí está. Dice, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Ahora me acordé de un chiste interno con Byron, pero que el Señor bendiga esta palabra. Quiero hacer una pregunta. Y yo voy a ser la primera en levantar la mano, pero igual voy a hacerle la pregunta. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy están cansados? Yo al menos, mi cuerpo hoy día no da más. Sí, siento que si estoy de pie, solo por amor de Dios. Y a veces hay días en los que nuestro cuerpo o nuestro corazón, nuestro estado de ánimo ya es como que no puede más. Que no sé, a mí por lo menos, mi mamá se ríe de mí, pero por lo menos a mí cuando me pasa eso, yo paso durmiendo. Es como mi método de defensa, ya, es el dormir. Hay personas que se ocupan más y hacen más cosas para distraerse. Hay otras personas que, no sé, recurren a la violencia, otros practican algún deporte. Bueno, hay diferentes formas de sobrellevar el estrés, el cansancio, las pruebas, por decirlo de alguna manera. Y como cristianos, nosotros somos llamados, bueno, al momento de que recibimos a Jesucristo, nos involucramos en una carrera. Y la vida en Cristo es una maratón, por decirlo así, donde no importa quién llega primero, sino que en el fondo importa finalizar la carrera, ¿cierto? Eh, y sabemos que en una maratón o cuando nosotros, por ejemplo, salimos a caminar, se presentan diferentes obstáculos. De repente se nos aparece un perro que nos quiere morder, o de repente tenemos que subir una cuesta que quedamos lengua afuera, pero hay diferentes formas, durante una carrera se nos presentan diferentes problemáticas que debemos resolver para llegar al final, ¿cierto? Y como cristianos nosotros también presentamos pruebas, tentaciones, aflicciones, pero hay una esperanza porque no estamos solos, ¿cierto? Nosotros tenemos algo que yo le comentaba ayer a unos amigos, que yo le decía que nosotros los cristianos, aunque estemos muriendo, siempre como que hay una luz de esperanza y ese es Jesucristo. Eh, es por esto que la Biblia nos entrega 3 consejos que vamos a descubrir en este libro, en los textos que acabamos de leer.
para cobrar ánimo cuando estemos agotados o cuando digamos, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, voy a dejar de ir a la iglesia tal vez, o ¿sabes qué? Ya no me gusta cómo está funcionando la cosa, mejor me voy, o a mí nadie me quiere, porque igual pasa eso, pero Dios nos enseña algo distinto. Y lo primero que debemos saber también es que tenemos que despojarnos de nuestras cargas. ¿Y cuál es el primer estorbo que nos aparece en la carrera como cristianos? Es el pecado. En Hebreos 12:1 podíamos leer, en Hebreos 12:1 decía, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nos damos cuenta, cuando tenemos pecado en nuestra vida, es como cuando andamos con una piedra en el zapato y uno como que anda cojeando y como que de puro flojo no nos sacamos el zapato y sacamos la piedra, sino que la empezamos a acomodar y al final, no sé, nos sale una herida. Y al final la solución era tan simple, pero nosotros siempre nos complicamos más la vida y dejamos que la piedrecita siga ahí. Imagínense corriendo una maratón que hay una piedrecita en el zapato. Terrible, vamos a sufrir todo el camino. Pero nosotros debemos evitar que el pecado haga una herida en nuestras vidas. Nosotros lo que debemos tomar en cuenta es que el pecado, ¿qué hace? Es que nos atrasemos. Es como, por ejemplo, cuando llevamos una mochila llena de cosas. A mí me pasó hoy día, yo andaba con una mochila súper pesada y cuando me la saqué, hoy yo me sentía libre, porque estaba todo, qué bacán, livianita andaba. Y eso mismo pasa con el pecado, porque el pecado evita que nosotros avancemos hacia la meta que es Cristo. O sea, y llegar hasta compartir nuestra vida eterna con Él. Y es por eso que nosotros debemos hacer esto. Y vamos a ir al Salmo 119. Que si, a ver, Salmo 119. Salmo 119, versículo 11, que dice lo siguiente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Debemos guardar su palabra en nuestros corazones y obedecer sus mandamientos. Así, de esta manera podremos vencer el pecado, porque algo que hace tiempo aprendía es que, por ejemplo, una persona no cristiana no le puedo enrostrar la Biblia porque ellos no conocen la Biblia. En cambio, nosotros que somos hijos de Dios y que, como el día domingo nos enseñaba, debemos aprender de Dios, debemos instruirnos, nuestro deber es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que de esta manera no pequemos. Obviamente vamos a caer en errores porque, como les explicaba en un principio, esto es una carrera y es como un deporte. Cuando uno practica un deporte, primero, por ejemplo, la pesa de 10 kilos, ya no me voy a ir tanto, ya, de 2 kilos, quizás hacer una cantidad de repeticiones agota, ¿cierto? Pero luego hay un punto en el que ya como que eso ya no es un problema para mí, ya resolví ese obstáculo y tengo que proponerme otra nueva meta. Y así sucede con el pecado. Quizás, no sé, yo mentía, pero ya dejo de mentir, pero se va a presentar otra situación, porque así va a ser la vida. Nosotros a veces creemos que como que vencí este pecado y por siempre no tengo más problemas. Pero no, si nos damos cuenta, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, también nos damos cuenta de lo sucio que estamos. Y mientras más cerca estemos de Cristo, más pecados nos vamos a dar cuenta que tenemos en nuestra vida. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones, para que nosotros, cuando creamos que ya estamos bien, podamos volvernos a eso y mirarnos al espejo y decir, ¿sabes qué? Me falta aún puedo mejorar, aún hay algo que no está completo en mí. Entonces, a mí me encanta porque dice para no pecar contra ti, porque sabemos que nos vamos a equivocar, pero distinto es cuando nosotros tenemos una intención aparte, cuando lo hacemos conscientemente y pecamos de esta manera. El otro punto, el primero era guardar en nuestro corazón, ¿cierto?, los mandamientos de Jesús, de Dios. Y el segundo punto sería imitar a Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús, eso lo podemos ver en Hebreos 2 y 3.
Hebreos 12, 2 y 3, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprecio el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros ponemos la vista en algo que no es Jesús, nos vamos a desanimar. Si nosotros vivimos pendiente, por ejemplo, de lo que ya vamos a poner en este caso a mi pastor de ejemplo, si nosotros nos ponemos a mirar a nuestro pastor y queremos ser como nuestro pastor, estamos muy equivocados. Porque mi pastor, al igual que yo, al igual que, no sé, la Cami, al igual que todos nosotros, tenemos errores. Y nosotros estamos aquí porque somos imperfectos, o sea, no tendría sentido una iglesia llena de personas perfectas, o sea, la iglesia llama a la gente que necesita de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en el punto equivocado, vamos a fallar. Si nosotros andamos pendiente, y esto quizás suena pesado, del hermano que hizo o que no hizo, o si este hermano, no sé, ofrendó y este no, y a este le hicieron orar o no, nuestra visión está totalmente perdida y desviada del punto que es Jesús. Si nosotros vivimos así, vamos a sufrir toda nuestra vida. Yo eso lo aprendí hace tiempo atrás porque decía, pucha, pero es que esta persona, ¿cómo me va a corregir si hace esto? Y decía, y después me dijeron, deja de hacer eso, mira a Jesús. Porque cuando uno vive juzgando a nuestro hermano, cuando vivimos todo el tiempo fijándonos en lo que le falta o lo que no le falta, lo único que pasa es que entramos en comparaciones y nos desviamos y traemos dolor. Muchas veces esas mismas comparaciones causan que otros hermanos se vayan de la iglesia porque dicen, para hacer como esto que andan pelándose entre ellos, mejor me voy, ¿cierto? O para hacer como este otro, entonces generan como una enfermedad, por decirlo así, donde todos están mirándose entre todos y nadie mira a Jesús y lo tienen frente a Él. Entonces nuestro deber como hijos de Dios es mirar solo a Él. Si lo miramos a Él, no nos vamos a desviar. Él es como cuando anda como un bastoncito, Él es el que nos orienta para llegar a la meta. Y por eso nos vamos a ir a 1 de Juan 2:6, que dice lo siguiente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Nosotros no podemos decir, porque una cosa fácil es decir, si yo miro a Jesucristo y yo lo hago, pero otra cosa es actuar como Jesús lo hacía. Mi pastora siempre nos decía, yo me acuerdo de la escuelita dominical, cuando teníamos oportunidades de conversar, que cuando nosotros de repente tengamos algo como un deseo malo de hacer, debemos pensar, ¿qué haría Jesucristo? Jesucristo no insultaría a la persona, sino que calmaría, le diría, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. Y respondería con amor. Muchas veces nosotros andamos a nuestra pinta, como se dice vulgarmente, y no nos queremos dejar llevar y no queremos andar como Jesús. Porque también sabemos que andar como Jesús conlleva negarse totalmente y es totalmente difícil, pero lo podemos hacer. Con errores, pero podemos, porque tenemos al Espíritu Santo que, como aprendíamos en los estudios, Él nos guía y nos orienta al hacer las cosas como corresponde. Así que así como frase, para que la peguen en su pared, cuando ya no puedan más, miren a Jesús. No, pero no solamente cuando ya no puedan más, todo el tiempo. Porque Jesús es el claro ejemplo de perseverancia. A mí me encanta Jesús. Es que ayer le hablaba a un amigo, estoy intentando, como decía él, me estás intentando canutizar su frase. Y él estaba explicando que porque él es sancochado, como decimos, que acompaña de repente a sus papás a la iglesia, y él explicaba que, y él decía, pucha, es que dijo en la iglesia, pasa todo esto, y dije, pero ¿alguna vez te has preocupado de estudiar de Jesús como era? Y me dijo, no, es que como que siempre hablan del apocalipsis en la iglesia, según él siempre hablan del apocalipsis.
Y yo le dije, no, pero es que mira, yo, si tú te vas a la Biblia y te dedicas a escuchar y a leer un poco de él, te vas a dar cuenta que él era muy bueno y perseverante. Sobre todo, yo creo que una de las mayores virtudes es la perseverancia. Yo de verdad desearía tener eso ya, porque a mí me cuesta mucho. Y él es un claro ejemplo de perseverancia. Si se dan cuenta, Jesús iba en las personas, los fariseos, los escribas, siempre, constantemente, y él de manera muy perseverante siempre le habló con la verdad y nunca se pasó. Siempre fue una persona bien recta en sus cosas y yo diría, pucha, estos tipos que son cargantes, yo por lo menos me enojaría. ¿Ya? Diría que son cargantes, pero no, él todo lo contrario, él perseveró e intentó de una u otra forma revelarle la verdad a pesar que ellos no querían ver nada, pero él perseveraba y perseveraba porque sabía que más de alguno quizás en algún momento iba a escuchar esa palabra. Y él de verdad es el mejor ejemplo. Y el tercer punto, que es valorar la disciplina de Dios. Es lo esencial. Y es lo que menos nos gusta. Eh, durante esta carrera, el Señor va a ir formando nuestro carácter. Nosotros siempre hablamos del alfarero que pesca el barro y le da la forma. Lo mismo pasa con nosotros. Dios moldea nuestro carácter. Dios va a ponernos a una persona que quizás no caiga mal, ¿ya? Que nos desagrade, pero a través de esa persona va a poner en práctica la paciencia, va a poner en práctica el amor, va a poner en práctica en nosotros que seamos pacientes, cosas que realmente no nos agrada. Y por eso nos vamos a ir de nuevo a Hebreos 12, y esta vez del 5 al 6, que dice, ya habéis olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esta es la parte que menos nos gusta, la parte en la que Dios nos corrige, y a veces nosotros, pucha, no nos gusta esa parte porque ¿a quién le gusta que lo reten? A mí por lo menos no. Si soy sincera, no me gusta. Pero cada reto o corrección que he recibido siempre me ha servido más que lo hiciste bien. Si somos sinceros, lo hiciste bien, duran un ratito, pero la corrección uno la recuerda toda la vida. Y es porque Dios nos ama. Y si fuera, mi mamá siempre me dice esto, me dice, si yo no te amara no te diría nada. Y cuando no me dice nada, yo ando triste. ¿Ya? Porque como que siento que no me ama, como que no le importo. Pero es porque si nosotros, y esto es algo que igual me decía una pastora hace tiempo atrás, si es que Dios no te está, la pastora Patricia decía, si es que Dios no te está corrigiendo, preocúpate. Porque algo malo está, tú no lo estás escuchando o andas perdido. Porque un papá que está pendiente de su hijo todo el tiempo le dice, hijito, no, para allá no, con estos amigos no, estas películas no las mires, esta comida no la comas porque te está haciendo mal. Entonces, así es como ustedes, los papás, ¿ya? O nosotros como hermanos mayores o los que tenemos diferentes responsabilidades, nos preocupamos de los que están más pequeñitos. Así es Dios con nosotros. Él se preocupa todo el tiempo. Y dicen, ni desmayes cuando eres reprendido. Nosotros siempre tendemos como, ay no, la víctima. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué me retan a mí si yo soy tan bueno? ¿Ya? Y la verdad es que si fuéramos buenos no nos andarían retando. Pero Dios nos ama tanto que nos corrige. Y a veces llega hasta tal punto que nos tiene que azotar y mandar un palmetazo ahí para que reaccionemos, porque a veces no, como que no funcionamos con el, como que, oye, no lo hagas. Mi mamá siempre dice que cuando tú ves a un niño, no le digas no lo hagas, o dílelo una vez y a la siguiente ya sácalo. Porque si no obedeces a la primera, ya te va a seguir haciendo. Y lo mismo Dios hace con nosotros. Nos advierte por medio de la palabra, oye, ¿sabes qué? No vayas para tal o cual parte. Pero nosotros somos como esos niños que quieren meter la mano en el fuego. Hasta que nos quemamos recién, reaccionamos. Y así es Dios con nosotros. A veces tiene que ponernos problemas, a veces tenemos que sufrir una enfermedad, a veces tenemos que incluso perder a un ser amado para que recién reflexionemos y nos demos cuenta de lo que estábamos haciendo mal. Y lo ideal sería que no lleguemos a ese punto,
y que por eso vayamos al primer punto, que es guardar la palabra de Dios. Porque si guardamos la palabra de Dios, Dios quizás te va a corregir, pero de una manera no tan violenta, sino que de una manera con amor, y aunque las dos son con amor, pero más cuidadosa. Por eso es que debemos valorar la disciplina de Dios, porque como dicen mi mamá, cuando no te pesquen, cuando no te digan nada, es porque ya tú no le importas a la persona. Y así pasa con Dios. Hay un punto en el que Dios dice, ya sabes que déjalo, ¿qué más puedo hacer? Ya no me escucha. Y de repente ya tenemos que volver ahí tristes, adoloridos, y ahí Dios de nuevo hace su obra porque Él es misericordioso. Pero también seamos conscientes y pongamos en práctica esto para que podamos correr la carrera, no con la patita quebrada como nos enseñaba nuestro pastor, sino que con todas nuestras extremidades en perfecto estado. Así que eso, hermanos, si están pasando por un mal momento, no perdamos la vista a Jesús, ¿ya? Sino que Él sea nuestra principal motivación, nuestro principal impulso para seguir sirviéndolo. Y no pongamos la vista en nuestros hermanos o en el pastor o la pastora o lo que sea que ustedes como que tengan como persona admirable, sino que admiremos solamente a Jesús. Así que eso, hermanos, espero que esta palabra sea de ánimo para sus vidas, si es que en algún momento se sentían ya como medios perdidos, por lo menos para mí lo ha sido. Y vamos a orar, nos ponemos de pie. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, Señor, que nos hace